Hola, hola, bienvenidos a Desafío 2019. Hoy tenemos un programa intenso, les digo. La verdad, no se muevan de ahí porque en un minuto voy a estar hablando con José Nathanson sobre este viento de frente que le plantea el mundo a Alberto Fernández. Una Latinoamérica en llamas, malas noticias por doquier. Hoy dio una mala noticia, Donald Trump subiendo los aranceles o trayendo de vuelta los aranceles a dos productos importantes para la Argentina como el acero y el aluminio. La verdad que el viento viene de frente y no es fácil navegar con viento de frente. Eso lo va a comentar el señor José Nathanson y luego el ex canciller Jorge Tayana, bueno, va a ampliar un poquito más, ¿no? ¿Cómo va a ser la política exterior de Alberto Fernández? De allí, atención porque hoy Desafío 2019 desafía al Fondo Monetario Internacional. Claro que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Emanuel Álvarez Agis. Prepárense, escucharon bien, ¿eh? Desafío 2019 desafía al Fondo Monetario Internacional. Otro problema que va a tener que enfrentar Alberto Fernández, muy serio, es el de la inflación. Tuvimos otra vez un aumento fuerte de la nafta este fin de semana y ya está repercutiendo todo este golpe inflacionario en los precios. ¿Cómo van a evolucionar durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández? Dos expertos nos dicen qué te vas a encontrar vos en el supermercado en estos días y durante el principio del gobierno de Alberto Fernández. Finalmente, después de un programa intenso, La Garganta Poderosa hoy nos trae un soplo de aire fresco, un gran informe sobre un tambo autogestionado, para ver que se pueden hacer las cosas de manera diferente, siempre con la visión única de La Garganta. Vamos a empezar, ya me está esperando José Nathanson. Vamos. Bienvenido, José, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Tenemos viento de frente fuerte? ¿A cuántos nudos sopla? Bien fuerte, bien fuerte. En nudos se miden los vientos, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Hablamos el programa pasado, si recordarás probablemente, de cómo la región se presenta hostil, cómo se presenta adversa al nuevo gobierno de Alberto Fernández, que asume el poder el 10 de diciembre. Vamos a hablar ahora de qué pasa con el mundo. Hablamos de una región, una Latinoamérica teñida de un color diferente a la orientación progresista que le quiere imprimir Alberto Fernández al gobierno. ¿Qué va a pasar con el mundo? Vamos a decir en primer lugar que el mundo se le presenta, digamos, resbaloso al próximo gobierno. Un mundo complejo, resbaloso. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición geopolítica. Las transiciones nunca son no conflictivas. Claro. Transición la pérdida de poder de Gran Bretaña a Estados Unidos tuvo que pasar la Primera Guerra Mundial. Para que emergiera la Unión Soviética y el mundo bipolar tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial. Ahora no estamos en un contexto de disputa bélica abierta, pero estamos en un contexto en el que las dos variantes del poder geopolítico, es decir, el poder y la influencia, se están transfiriendo, se están modificando de un mundo unipolar, gobernado, dominado por Estados Unidos, el mundo que emergió después de la caída del muro de Berlín y sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos identificó al terrorismo como su gran enemigo, a un mundo en el cual hay una potencia emergente que es China que le está disputando el poder cada vez de manera más abierta a Estados Unidos. Fíjate este gráfico. Eso está pasando ahora. Eso está pasando en este momento. Hay una transferencia Hay de una poder. transición de un mundo unipolar a un mundo cada vez más bipolar. Por eso los internacionalistas hablan de bipolaridad emergente, una bipolaridad que se va consolidando. Mira esto es el PBI de las principales potencias económicas del mundo en valores actuales del dólar. Fíjate cómo China viene alcanzando en los últimos años de manera muy rápida ¿Siempre el que a tiene Estados Unidos. el mayor PBI es el que manda? No siempre. Puede tener, por ejemplo, hay diferentes maneras de verlo. Rusia tiene, 10, 20 veces más poder nuclear que China. China tiene mucho más poder económico que Rusia. Hay veces en las que el poder económico y el poder militar están sintonizados, es el caso de Estados Unidos. Hay veces que no, pero obviamente el PBI es la principal forma de mirar el poder duro de un país. Poder duro y poder blando. Poder duro son las armas, es la economía. Poder blando es el prestigio, la influencia. Bueno, el PBI es la principal forma. China viene alcanzando a Estados Unidos en términos de poder duro. ¿Qué está pasando? Bueno, Estados Unidos está intentando en un momento en el que China cada vez le disputa de manera más abierta el poder mundial, por un lado afianzar la doctrina Monroe dentro de su patio trasero, que es América Latina. ¿Qué es la doctrina Monroe? Que no interfieran otras potencias. América para los americanos. América para los americanos. Y al mismo tiempo evitar que China construya su propia doctrina Monroe en el sudeste de Asia.
Claro. Ese es el objetivo de Estados Unidos. ¿Por qué? Por este gráfico que vamos a ver ahora, donde se ven algunos de los principales proyectos, obras de infraestructura financiadas por China o con asistencia directa a China en el mundo. Fíjate, 41 oleoductos y gasoductos, 199 centrales energéticas y 203 carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarril. Todo esto lo paga en China. este momento. Lo financia China. En este momento se está construyendo todo esto en diferentes países. Ahora, mirá, como decíamos la doctrina Monroe, mirá Claro. el sur de Asia. Sí, sí, Estados Unidos quiere que China no se afiance acá y quiere garantizar, asegurar su influencia acá. Que haya pocos puntos azules por acá. Y que haya pocos puntos azules en cualquier lado. Ahora, Eso le va a costar más. esto no lo está logrando. Ahora, me impresiona lo de África. Es impresionante. Bueno, porque China entra en los lugares más débiles, que es más difícil que mirá Europa Occidental, por ejemplo, casi no hay nada. Sí. Entra en los lugares en donde puede entrar, básicamente los países más pobres. África, algo de Europa Oriental, mucho Asia y algo de América Latina. Ese es el objetivo de China y eso es lo que está ocurriendo hoy, una confrontación geopolítica entre estos dos gigantes. Ahora, Pablo, América Latina y Argentina en particular son objeto de esta confrontación geopolítica. No son protagonistas, son objeto de este tironeo entre China y Estados Unidos. ¿Es bueno o es malo esto para la política exterior del gobierno de Alberto Fernández? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta, Pablo. Uno puede Yo decir, pienso que ahí tenés opciones y las opciones te hacen crecer un poquito, efectivamente, ¿no? Si elegís es bien. una mirada muy clásica y efectivamente muy correcta de las relaciones internacionales. Vos tenés dos grandes potencias, podés coquetear con una, Claro. coquetear con otra y sacar lo mejor de cada una. Por ejemplo, podés desarrollar una agenda en materia financiera con Estados Unidos, necesitas que Estados Unidos ejerza su 17%, casi 17% de la influencia en el Fondo Monetario Internacional, el directorio del fondo, y podés desarrollar una agenda comercial y de inversiones con China, por ejemplo. O sea, podés coquetear. Ahora, también es peligroso. ¿Por qué? Por eso yo decía resbaloso. Porque el riesgo es que te caigas para un lado o para el otro. Sí, que uno se enoje, ¿no? Y que te enemiste con la otra potencia, y además porque los contextos bipolares son complejos para los procesos de integración. ¿Por qué? Porque los países que integran un proceso de integración pueden ir para lados diferentes. Puede que Brasil diga me voy con Estados Unidos y Argentina diga me voy con China. Y ahí Tensionan, se armó el lío, fracturan los claro. procesos de integración. Sí. Entonces, y para, si te parece, concluir esta columna, Argentina es objeto de una confrontación cada vez más abierta. Tocatlián decía en la UIA el otro día, estamos de una competencia acotada a una disputa cada vez más abierta entre Estados Unidos y China. Depende de la diplomacia que desarrolle, tiene que desarrollar una diplomacia muy astuta, muy inteligente, muy prudente el gobierno de Alberto Fernández para ver si puede aprovechar esta oportunidad y no caerse para alguno de los lados de la cornisa. Genial, José, como siempre, ¿eh? Muy, Gracias, muy Pablo. interesante. Te invito a que vayamos a charlar con ¿Cómo no? Jorge Tayana. ¿Te parece? Ya venimos en un segundo. Bueno, nos quedaron varias preguntas sobre el tema. ¿Quién mejor para contestarlas que Jorge Tayana? Fue canciller, sabe mucho. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, ¿eh? Gracias por el elogio. Bueno, ¿qué pensás de la exposición de nuestro compañero José Nathanson? Sí, bueno, es verdad. Estamos pasando de un mundo unipolar post caída del mundo a un mundo multipolar. Que tiene el caso obvio de China, pero que no está tampoco tan definido que vaya a ser un mundo de A2, un G2 o un... Hay otros emergentes, ¿no? La India tiene su fuerza, Rusia está siempre presente. Rusia tiene menos Producto Bruto que Italia, pero tiene mucha más dimensión, tiene miles de armas nucleares. La India es muy importante, Indonesia es muy importante. Hay varios países emergentes que están creciendo y transformando las ¿Y relaciones. qué mirada crees que va a tener el gobierno de Alberto Fernández? Hay que tener una mirada muy abierta y muy múltiple, digamos. Nosotros tenemos que tener relaciones... Flexibilidad. Sí, flexibilidad, digamos. Primero muy claro cuáles son los intereses nacionales y cómo los tenés que defender en cada momento. Y al mismo tiempo ser un jugador de distintos escenarios, porque nosotros, por ejemplo, somos efectivamente un exportador de productos primarios, salvo a Brasil y a Sudamérica, donde exportamos productos industrializados. Pero
pasan cosas, diría el presidente Que se Macri. va. Lo que pasa no solo es que hay un cambio, sino que hay también una enorme revolución tecnológica que no sabemos bien algunas cosas que pasan, pero que sí crean ventajas, porque esa revolución tecnológica obviamente le da poder al que la encabeza, pero se difunde muy rápidamente. O sea, muy rápidamente lo que era el teléfono que lo inventó uno, pasó Le a sale todos, y competencia, la claro. computadora a todos, y ahora la disputa comercial con China no es comercial, es una disputa por la punta de la inteligencia artificial, ¿no? Yo vengo de Shanghái la otra semana y me impresionó ver en las calles, en la peatonal en la Nanking Road de Shanghái, la propaganda de los teléfonos 5G. No es que hay una tecnología 5G que está por venir, es que el teléfono que te hace la propaganda en la calle es un 5G. O sea, la disputa entre Estados Unidos y China es una disputa en buena medida por la punta tecnológica, además de ser una disputa también geopolítica y de control marítimo. O sea que, en realidad, cuando todo esto se da en un quiebre del multilateralismo, que no es lo mismo que el multipolarismo, ¿no? Multilateralismo es el sistema internacional basado, un mundo basado en reglas, en derechos, diríamos para sencillo, Naciones Unidas. Eso está derrumbándose. Hoy se inaugura la conferencia de Madrid, donde se supone que Estados Unidos, la COP25 del clima, donde se supone que Estados Unidos va a anunciar que se renuncia formalmente al Acuerdo de París, mientras que los anuncios sobre el tema climático son cada vez más grandes, y es un tema muy interesante porque más allá de la gravedad y si nos vamos a quedar todos bajo el agua, no morimos, lo que está claro es que no lo puede solucionar un país. Totalmente. Jorge, No hay forma. ahora vos describías bien la complejidad de la competencia entre Estados Unidos y China. Hablabas, por ejemplo, del 5G. Argentina en algún momento va a tener que tomar una decisión, seguramente durante el próximo gobierno. Sí. ¿Cómo se plega el 5G? ¿Con qué tecnología? Eso muchas veces es decidir o China o Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿hay espacio para una política exterior de un país periférico como el nuestro, pobre, quebrado, etcétera, o semi-quebrado, para no alinearse de manera automática con una de estas potencias? ¿Existe ese espacio? Yo creo que el alineamiento automático en general es malo para un país como la Argentina. En general es malo, y sobre todo es malo para un país como la Argentina. Porque esta discusión de la doctrina Monroe de América para los americanos no es una discusión que la Argentina tiene hoy, ¿eh? Es una discusión que tuvo Argentina en 1889, cuando fue la primera conferencia panamericana de Washington, donde Estados Unidos actualizó la doctrina Monroe, se estaba preparando para hacer la guerra a España por Cuba, por Puerto Rico, y nuestro representante, que fueron dos importantes, fue Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. Nadie puede pensar que Manuel Quintana era un izquierdista infiltrado. Y Roque Sáenz Peña hace un extraordinario discurso donde explica por qué no nos conviene subordinarnos, y termina diciendo América para la humanidad, ¿no? Bueno, él lo decía, en ese momento Argentina tiene un vínculo privilegiado con el Reino Unido, pero me parece que Argentina tiene que defender un grado de autonomía y tiene que equilibrar cartas y negociaciones. Te quiero traer de vuelta a la región. ¿Cómo crees que se va a llevar nuestro país con gobiernos que no son afines? A vos te tocó otra época completamente distinta, con una región completamente diferente, con gobiernos mucho más afines al de nuestro país. ¿Cómo crees que va a ser la relación? Lo que hay es un retroceso en el impulso que hubo estos años, un retroceso en el impulso integrador. Es más, tanto el gobierno de Brasil, de Temer, como el de Bolsonaro, como el de Macri, fueron gobiernos desintegradores, o sea, debilitaron y renunciaron al Mercosur, al Parlasur, la UNASUR, la CELAC, la LADI, todo lo que sea integración le trataron de escapar en esa vieja teoría de que hay que ser el bueno del barrio para que Estados Unidos te mire y te trate bien. Eso en general es una estrategia que no funciona. Menos le funciona a Argentina si tiene competencia con Brasil, porque Bolsonaro es mucho más Trump que Macri. Sí, totalmente. Pero hoy fíjate lo que le ha hecho a los dos países que le había hecho el waiver y que le había, cuando impuso los aranceles al aluminio y al acero a todo el mundo, hizo una excepción con Brasil y Argentina a las que le dejó cupos. Bueno, hoy chau cupo. O sea que... Y a los dos los trata de evaluadores, ellos devaluaron mucho menos que nosotros.
además. Entonces, lo que está claro es que Estados Unidos está entrando en un año electoral y que tampoco va a dar grandes ofrecimientos, grandes expectativas, porque se hablaba, incluso el ministro Bolsonaro, Guedes, habló, y el ministro de Comercio de Estados Unidos, de un posible acuerdo de libre comercio. Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo de libre comercio en el año electoral. Eso es no conocer la política de Estados Unidos, ni Trump, ¿no es cierto? O sea que el escenario va a ser cambiante. Nosotros tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos por su importancia en la región, por la importancia en la renegociación con el Fondo Monetario, por la importancia de inversiones Estados Unidos en Argentina. ¿Y con Brasil se puede mantener una buena relación con Brasil con un presidente como Bolsonaro? ¿Se puede desarrollar una agenda positiva? Digamos? Sí, se va a desarrollar una agenda positiva, porque los países y los intereses de los países están más allá muchas veces de buena parte de sus gobernantes, y porque fíjense que de hecho hubo una desescalada en las discusiones entre los presidentes, y de hecho han surgido varias fuerzas, tanto parlamentarias como empresarias, incluso sindicales, que dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Por ejemplo, ahora esta semana es la reunión del Mercosur en Río Grande do Sul, ¿no? Que al principio se planteaba que Bolsonaro iba a ir con un quite al 50% de todos los aranceles, con lo cual acá se pusieron muy nerviosos todos los empresarios y todos los sindicalistas, porque hay sectores donde, si además de la recesión le sumamos eso, no, desaparece. Bueno, está más o menos claro ahora, salvo sorpresas, que eso no va a suceder en esta reunión, por lo menos no va a poder implementarse. Entonces me parece que se van creando algunos canales. Va a haber una buena delegación parlamentaria de autoridad, va a venir el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, va a tener reuniones acá, o sea, se van a ir generando espacios. Y la FIESPI, el sector paulista, industrial paulista, está interesado en tener una relación mejor y más estrecha con la UIA, como también lo necesitan también. Ahora, Jorge, con tanto país convulsionado y la Argentina, recemos con un proceso de transición democrática perfecto, sin ningún cuestionamiento y demás. ¿Convierte al nuevo presidente en un referente en la región necesariamente, o no sé si va a ser la intención o no de Alberto? Algunos dicen que sí. Lo que queda claro es que Argentina, que en general por los países desarrollados es visto como el mal alumno, porque siempre tiene problemas y hace cosas raras, resulta que el mal alumno es el único que se está portando bien en el barrio, ¿no? Sí. En el barrio era el líder y... Es un modelo, somos Suiza. Y ahora está con un grave problema económico y social, pero como ha hecho la oposición, una construcción política que ha traído la voluntad de la mayoría, hay una cierta canalización. Ahora, eso no debe confundir, y esa es una de las bases de por qué tiene que haber acuerdos amplios, por qué el proyecto del Consejo Económico Social, por qué el Consejo contra el Hambre, por qué la idea de poner en marcha, de encender la economía y trabajar para la producción y el consumo, porque todos estamos caminando en lo que diríamos una capa de hielo finita, ¿no? El que zapatee, nos vamos a hundir todos. Pero eso sí, creo que en el resto de la zona hay mucha sorpresa, pero lo que se está expresando es el desencanto de sectores populares tradicionales que están muy en la informalidad y en la marginalidad, muchos de ellos, pero también, y esto es lo que es claro y más importante destacar, de amplios sectores de clases medias y de jóvenes, sobre todo clase media joven, que se siente muy frustrada porque se siente defraudada. De alguna manera les presentaron un futuro de usted esfuércese y va a mejorar, y resulta el ejemplo más obvio en Chile, techo es muy bajo. El techo es muy bajo, la salud es mala, la educación es una deuda horrible, la pensión de los padres es espantosa, y bueno, pero ahora eso se ve acá, pero eso es en otras partes del mundo también. En Estados Unidos el salario real no crece hace 50 años. En Europa los chicos con 2 doctorados están tratando a ver si logran ser mileuristas. Es decir, o sea, hay una situación complicada y de perspectiva de techo bajo en general respecto de la perspectiva del crecimiento económico en el mundo y en la región. Eso va a ayudar a que países que tienen distintas opiniones, concepciones políticas e ideológicas, se tengan que acercar más a partir de
acuerdos e intereses prácticos. El mundo tiene una perspectiva baja de crecimiento de... Bueno, toda la discusión en el mundo es si la recesión mundial comienza el año que viene o un poco más. Jorge, el hecho de que los procesos de integración hayan entrado en crisis cuando cambió la orientación política de los gobiernos, hablo del UNASUR, de la CELAC, etcétera. Vos que fuiste protagonista de eso, de esa articulación, de ese proceso de integración, ¿qué te genera eso, digamos? ¿Habría que haberlo hecho de otra manera? ¿Habría que ahora pensarlo de otra manera? Yo creo que entramos en crisis un poco antes, ¿no? Entramos en crisis cuando no los logramos recuperar de manera sólida de la crisis del 2008, aunque en el año 2010 parecía que todo estaba bien. Esa crisis del 2008 golpeó el modelo de integración que teníamos, que era un modelo basado en un buen precio por nuestra commodity. Entró en crisis porque tampoco supimos acabadamente superar la restricción externa y modificar la matriz productiva, y también entró en crisis porque Estados Unidos cambió la estrategia, ¿no? O sea, a las élites locales que estaban preocupadas porque estaban perdiendo privilegios y se iban volviendo más duramente opositores de los regímenes distributivos, se unió que Estados Unidos dejó de lado, por lo menos para la región, la idea de que el principal enemigo era el terrorismo internacional, y como en la región no hay terrorismo internacional, la región no era un problema, hasta que ellos han cambiado y desde por lo menos el año 13 tienen claro en los informes de seguridad que el principal problema de seguridad nacional es China. Y entonces descubren que China es el primer socio comercial de Brasil, de Chile, el segundo de Argentina, y entonces hacen una alianza fuerte con las élites y los grupos concentrados económicos para tratar de parar esa influencia china y para recuperar lo que ellos llaman la backyard, ¿no? Jorge, después de lo que estás contando, le tengo que agregar unos nudos más al viento de frente que habíamos planteado al principio. Comparando con el mundo que le tocó a Néstor y a Cristina Kirchner, el mundo que le toca a Alberto Fernández, ¿qué tanto peor es? No sé si mejor o peor, porque por un lado el mundo ¿no que le crees que sea tocó, peor? no, digo, el mundo que le tocó a Néstor Kirchner fue el mundo de la acción unilateral en Irak, que es un mundo enormemente peligroso, donde la principal potencia del mundo llevó la guerra a Irak, y miren cómo está Irak 18 años después, llevó la guerra a Afganistán, y ahora estamos negociando con los talibanes ellos para ver si lo arreglan. Este es un mundo que también tiene riesgo de violencia, tiene violencia en varias partes, y tiene los cambios de hegemonía producen fricciones y tensiones. Es un mundo en donde la perspectiva del crecimiento económico, sobre todo en el corto y mediano plazo, parece bastante más restringida. Jorge, ha sido un gusto, ¿eh? Muchísimas No, gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, con un mundo tan complicado, yo no sé si es la mejor idea que este programa, que Desafío 2019, desafíe al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, tal es la intención de Manuel Álvarez Agis, así que vamos con él. Muy bien, yo te voy a acompañar hasta donde sea prudente, Manuel. Bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Pablo. Te voy a pedir un primer acompañamiento muy sencillo. Bueno. ¿Estás mirando alguna serie? Sí, Contame. por supuesto. Estoy mirando The Crown, desde Muy ya. bien. Bueno, ¿por dónde vas? Capítulo 4. Bueno, te voy a traer a la tercera temporada, capítulo 2. Ah, sí, perfecto. Alerta spoiler, digamos, si alguien Sí, la está sí. viendo. Igual es un cachito de un capítulo donde te contextualizo. 1964, mitad justo de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va entre 1955 y 1975. El Reino Unido hace un apoyo tibio a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Estados Unidos se enoja y el Reino Unido ignora que en ese apoyo tibio estaba medio flojo de papeles. O sea, el Reino Unido está viviendo una crisis económica. Entonces la reina Isabel II justo tiene a su hermana, Margaret, de gira por Estados Unidos y le dice: necesito que me arregles este desastre. ¿Cuál es el desastre? Que me peleé con Estados Unidos y económicamente estoy muy flojo. Recordá que la guerra de Vietnam, aparte, era Estados Unidos tratando de evitar el comunismo. Sí, sí. Y un presidente bastante rústico también en los Estados Unidos. Johnson, La ¿no? diplomacia no era el fuerte de ninguna para de las nada. dos potencias. Te invito a ver un cachito de Dale. ese capítulo. Dale.
What happens if I fail? If we don't get the bailout? Then we break our promises to the IMF, exhaust the credit facilities available to us, face a run on sterling, and the government would be left with no option but to devalue the pound. And that's bad. Devaluation? It's worse than bad. It would relegate sterling to the second division of the world's currencies and Britain to the third division of the world's economies. It would mean international humiliation, political ignominy, and financial ruin. Bueno, a la integrante menos luminosa, ¿no?, del elenco real le toca lo más importante en la historia. Hay que decirlo técnicamente. La hermana de la reina es un bardo, Sí, digamos, sí. y tiene que arreglar la situación con el fondo. Y el asesor lo que le explica es, mira, si no arreglas con el fondo, y el fondo nos da plata, lo que vamos a tener que hacer es devaluar la libra, que en ese momento era la moneda del Reino Unido. Y ella le dice, ¿y qué significa eso? Bueno, un desastre. Devaluar la libra es un desastre. Te llevo a 2018, 9 de mayo de 2018, Macri, 1 minuto y medio de cadena nacional, dice, vamos al fondo porque si no, ¿qué puede pasar? Podemos devaluar la moneda. En ese momento el dólar estaba a 20, llegó a 62. Pero fuimos al fondo Fuimos al fondo. y devaluamos la moneda. Y ahora empieza a haber un nerviosismo porque Alberto Fernández, ¿qué dice? Dice, bueno, voy a pensar si le pido más plata al fondo. ¿Por qué lo va a pensar? Porque básicamente el fondo cuando te da plata te pide como contraparte cosas, te pide implementar políticas. La famosa receta del fondo, ¿no? Nuestro compañero Alejandro Brekovich hace un poquito experto. estrenó un Exacto. documental donde muestra la receta del fondo. Entonces el fondo te dice, mira, hoy a nosotros Argentina, ¿cuánto nos queda? 11.000 millones de dólares. Probablemente, para darnos esos 11.000, nos va a pedir cosas a cambio. Entonces lo que quiero hacer hoy, desafiando al fondo, es básicamente mostrar, primero, cuánto nos dio el fondo. Fíjate. El fondo nos dio abajo 57.000 billones de dólares, que son en criollo 57.000 millones de dólares. ¿Sí? Hay países a los cuales el fondo le ha dado más. Ejemplo, a Grecia en el 2012 le dio 10.000 millones de dólares más que nosotros, a Portugal 16.000 más y a Grecia en el 2010, antes de eso, 45.000 más. Entonces, el fondo, primer punto, nos podría dar mucho más que los 11.000 que quedan. Ahora, obviamente, como a Grecia en el 2010, como a Portugal en el 2011, como a Grecia en el 2012, nos va a pedir cosas a cambio. El fondo en esto es muy transparente. Te dice, mira, esta es la receta, si lo haces, estos van a ser los resultados de tu economía. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos hasta el 9 de mayo de 2018 y revisamos lo que nos dijo el fondo que hagamos, y en esto Macri ha cumplido a rajatabla, y lo que nos decía el fondo que iba a resultar. A ver si está bien, como le decía el asesor de la reina, seguir con las recomendaciones del fondo. Claro. Te invito a ver la No me digas primera, lo tenés. que es lo que decía el fondo que le iba a pasar a la economía argentina En caso de hacerle caso. en caso de hacerle caso al Fondo Monetario. En la segunda placa lo que vamos a ver es qué le iba a pasar a la economía argentina en términos de crecimiento. Ajá. Dos cosas. Artículo 4 en el 2017. Esto ya es prehistoria. El fondo dice, me gusta lo que está haciendo Argentina. Entonces, en el 2019, creo, Fondo Monetario Internacional, que la economía va a crecer 2,8%. Llega el fondo a la Argentina. Octubre del 2018. Pasaron cosas. Sí, está más complicada la cosa. Dice el fondo, me equivoqué, 2019 va a caer 1,7. Segunda revisión de ese acuerdo. Dice el fondo, sigo creyendo que va a caer 1,7. Y fíjate qué interesante. Abril de 2019 y julio del 2019 el fondo se pone relativamente optimista. Pensaba que íbamos a caer 1,7 y dice vamos a caer un poquito menos. 1,2 o 1,3. Hoy el fondo, si vos pones en Google FMI Argentina, lo primero que aparece es la proyección para el Producto Bruto Interno del fondo. Hoy, en 2019, para la Argentina. ¿Y qué dice? Menos 3,1. Pero esto, ¿cuándo se dieron cuenta? Hace Ahora. 14 minutos. ¿Eh? Hace 14 minutos. Claro, ¿En la serio? última, fíjate, la última revisión fue en Claro. julio del 2019. Quiero decir, en julio del 2019, vos tenés la mitad del año ya definido. O sea, le tenés que acertar a la segunda Pero, mitad del año. Perdón, ¿no tienen todo un edificio enorme, Enorme. lleno de, en Washington, lleno de economistas? Sí, Están parece haciendo que números. hay algo, se ve en lo que Macri y el fondo difieren,
que es la meritocracia. No parece que en el fondo rija la meritocracia, porque a los que hicieron estas proyecciones, Qué bárbaro. básicamente los tendrían que echar. Ahora, vamos a otra variable en la próxima placa, otra variable sensible, que es la deuda externa. Pará, no dijiste cuál va a ser la realidad. Hoy las proyecciones en vez de menos 3,1 son menos 3,3, pero ahí ya estamos, Está ahí. ya Bueno, estamos ahí. Esta vez le está pegando. Esta vez, sí, falta un mes. Claro, O sea, hay que por eso. proyectar 30 días. Vamos, hay que Si proyectar. el día antes de las elecciones la encuesta se equilibra. Vamos. Llega al fondo en 2017 a la Argentina. Dice, me parece que Mauricio Macri no se va a endeudar. Que la relación entre la deuda y el tamaño de la economía va a ser 50%. Va Macri al fondo. El fondo dice, me parece que se endeuda mucho. Va a ser 72%. Así sigue el derrotero hasta que en julio del 2019 el fondo sigue diciendo que Argentina este año va a terminar con un nivel de endeudamiento de 77%. Del PBI, ¿no es cierto? Del PBI. Para los que Exacto. somos brutos nosotros. Exacto, tamaño como si yo te dijera, ¿cuánto ganas? 10.000 pesos, ¿cuánto ves? 9.000, 90% de endeudamiento para Pablo Dugan. Bueno, el fondo decía, endeudamiento para Argentina 77%, dato real 93%. Fíjate, de vuelta, es el mismo año. En 2017 el fondo decía, este año Argentina va a tener una deuda de la mitad de su producto. La realidad va a ser casi el doble. Y la última del fondo, la más fácil de todas. ¿Cuál es la más fácil de todas para arreglar? Para Macri, por lo menos. Lo más fácil de arreglar de esta economía. Se lo dijo a Mirta Legrand, te doy una pista. Lo más fácil Lo para más este- fácil de arreglar... La para- inflación. La inflación, claro, Pablo, la- sí. Si acá soplamos y hacemos botella para arreglar. Así, y además es la prueba de tu incompetencia para gobernar. Además, vamos a la tercera placa a ver qué decía el fondo respecto de la proyección de inflación para Argentina. De vuelta siempre 2019. Vos Fíjate. seguís mostrando esto que no nos van a prestar nunca más nada, ¿eh? Van a querer cobrar todo calles. Si se hizo Yo te así. digo algo, nos Pero bueno, prestaron, aviso nomás. nos prestaron como nunca en la historia y nos generaron una recesión solo comparable al del 2001. Qué bárbaro. Tiro el dato. Artículo 4, 2017. El fondo más optimista que Sturzenegger. Dice, la inflación este año va a ser 12%. Qué grande. Octubre del año pasado, un año, dice va a ser 20. Ajusta el fondo. Abril y julio, decía, va a ser entre 30 y 40. ¿Cuánto va a ser? 58,5. Entonces, acá hay un punto importante donde Alberto Fernández tiene un argumento relevante, que es, mirá, lo que viene pasando con el fondo desde el 9 de mayo del año pasado, cuando Macri anuncia esto, quiero decir que esta parte no la estudié porque el 9 de mayo es mi cumpleaños, entonces me acuerdo que Macri Está muy ese bien. día, 11:35 de la mañana, anuncia el acuerdo con el fondo y cancela mi cumpleaños, lamentablemente. Obviamente. Lo que dice Alberto Fernández es, me vienen dando estas recetas, me vienen diciendo que va a pasar esto, que voy a tener 20% de inflación, y termino teniendo 58. Este argumento de los errores del fondo es más poderoso que el no haber cumplido con la normativa del fondo y demás. Son los dos, porque a ver, punto importante. Uno decía, se paraba un ratito antes, ¿no? Cuando Macri hace el anuncio. Vos acordate que Macri hace el anuncio en mayo y el acuerdo con el fondo recién se publica en octubre. Sí. Entonces uno decía, bueno, ¿cuánto nos pueden dar? Hagan apuestas, ¿cuánto nos pueden dar? Uno decía, máximo 20.000 millones de dólares, porque era el único dato que uno tenía de tanto financiamiento de una economía argentina. Entonces, dan 57.000 millones de dólares y quiero decir, esto en los acuerdos es explícito, el fondo da esa plata para garantizar la continuidad de un programa económico que el fondo apoya, en criollo. Da esa plata para garantizar que lo reeligen a Macri. Entonces el punto es, dimos tanta plata para garantizar que Macri seguía. Y de vuelta, a ver, le pasa a la gente en su vida cotidiana. Vos vas al médico, le decís, me duele el codo. Te dice, tome esta pastilla. Volvés a la semana. Te duelen los dos codos. El médico le dice, tome 2 pastillas. Volvés a la semana. Te duelen los 2 codos y las 2 rodillas. El médico te dice, tómese 14 pastillas. Vos decís, flaco, Cambio de médico. voy a cambiar de médico porque me parece lo que me estás dando. No estaríamos en condiciones de cambiar de médico acá. No estaríamos en condiciones de cambiar de médico, pero lo cierto es que hay un argumento de Alberto Fernández que es inobjetable, que es a más dinero, más condiciones. Sí. Entonces, o cambia el contenido de las condiciones o, francamente, me hace dudar de si conviene seguirle pidiendo plata al fondo.
Tengo un libro para recomendarte. Clarísimo. Esperemos que no se enoje, ¿no? Después de todo lo que mostraste. No, lo dudo. Tengo un libro para Vamos con el recomendarte. libro, dale, sí, por porque supuesto. hoy nos pasó una noticia de último momento y no pudimos ajustar la columna, que es que básicamente Trump nos acaba de arruinar 400 millones de dólares de exportaciones con un tuit, Sí. diciendo: Argentina devaluó la moneda, Brasil devaluó la moneda, me exportan acero, el acero es más barato, le voy a poner aranceles. Libro El mito del libre comercio, Bratas, el autor. ¿Me dejas que te lea 2 líneas? Sí, dale, por supuesto. Dice el autor: este libro sostiene que el libre comercio ha perjudicado seriamente las economías de las principales naciones angloparlantes, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Y lo mismo le sucedió a países de habla hispana como México, que ahora gobierna AMLO, Argentina, que ahora gobierna Alberto, Chile, que viste lo que está pasando, y Venezuela. ¿Cuándo se escribió que el libre comercio afecta a Estados Unidos y a estos países de la región? 1996. Te iba a decir, por lo que dijo Argentina, década del 90, sin duda. 1996, y Estados Unidos está reaccionando por primera vez desde 1870 al libre comercio, con esto que está haciendo Trump, que probablemente va a cambiar la relación futura entre, fundamentalmente, no Estados Unidos y Argentina. Mi impresión, lo que está haciendo Trump es avisarle a los chinos: si vos devaluás, yo también te voy a poner aranceles. Claro. Buenísimo, Manuel, muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Gracias, la verdad. Y nos das pie para seguir hablando de lo más fácil que tenía entre manos Mauricio Macri y lo reventó, como casi todo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de inflación. Ya. Bueno, tengo conmigo a 2 expertos de lo que más le preocupa hoy en día a todos los argentinos, ¿no? El miedo, el terror que te agarra cuando vas al supermercado, al chino de la vuelta, a cualquier lugar, un almacén donde tenés que hacer las compras, porque ves cómo tu plata no se traduce en los changos. El chango cada vez más chiquito, la plata no alcanza para absolutamente nada. Isaac Rudnick, bienvenido. Hola, Héctor ¿cómo te Polino, va? bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo arranca el gobierno? Faltan 8 días, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández. ¿Con qué números en lo que importa más hoy en día, el supermercado? Bueno, de acuerdo a los relevamientos de precios de consumidores libres, que lo vienen haciendo desde hace 25 años, cada 15 días, en Lo están haciendo trabajar ahora, ¿no? ¿Cómo? Lo están haciendo trabajar ahora. Sí, bastante. En supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, tenemos la quincena de noviembre. 38 productos de la canasta de alimentos. Ciudad de Buenos Aires. 5,84% de aumento en el mes de noviembre. En 30 días. La inmensa mayoría Más de 5% de aumento ¿es todo el mes o el, solo no, la quincena? No, en el mes de noviembre. Mes en de los noviembre. 30 días del mes de noviembre. 5,84%. Y el acumulado, 1 de enero, 30 de noviembre, 56,90%. Vamos a terminar diciembre con un aumento de estos 38 productos de la canasta de alimentos en un 60% tranquilamente. Héctor, tenemos una placa sobre eso, que entiendo es un estudio de ISEPSI. Vamos a ver, ahí lo vemos. Los alimentos que más aumentaron, La banana es una cosa de loco, pero bueno, puede haber ahí algún efecto estacional, ¿no es cierto? No, la banana aumentó por el conflicto de por el Chile. conflicto, exactamente. Porque el Por el conflicto 70% de la viene banana que se consume en viene a través Argentina de Chile. se traslada en barco Es cierto. desde Ecuador a Chile y luego en camión de Chile a la Argentina. Voy rápido, el queso crema, 100%, la carne picada, 56%, la gaseosa de 2 litros, 43,86%. Eso sí, el queso crema, no me diga que viene por Chile, que el problema es de Claro. Chile, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Isaac, con esos precios? Es una locura. Sí, lo más, digamos, significativo y preocupante es que los precios que más aumentaron son los de dentro de los productos de la canasta familiar, los que
tienen mayor valor proteico, o sea, las carnes y los lácteos, durante todo el año. Pero son son alimentos que la gente corta realmente. Y son alimentos que la gente, por lo menos de los barrios del conurbano donde nosotros medimos, ha venido reduciendo. O sea, Claro. no por casualidad, No. la leche bajó, las ventas de leche bajaron. Pero ahí empieza la malnutrición, ¿no es cierto? Y eso es la consecuencia más, digamos, gravosa, es justamente el avance de la malnutrición. O sea, nosotros vamos y medimos y pesamos a miles de chicos en el conurbano y en otras ciudades del país. Aparece esta situación, digamos, muy grave del crecimiento de malnutrición. Y decimos, ¿cuál es la causa? Y bueno, cuando vamos a investigar la causa, tenemos el resultado de estos precios que nos da que aumentan dentro de los productos de la canasta de alimentos estos productos que son fundamentalmente las carnes y los lácteos. No aumentaron tanto, y justamente por eso en la dieta familiar de los hogares populares las compras se corren a las harinas, a la papa, a la batata, a productos de esas características que, como siempre decimos, llenan la panza, pero no tienen los nutrientes necesarios para una dieta saludable. ¿Cómo ustedes ven una caída de consumo Sí, también, por Héctor? supuesto. La carne vacuna, hace unos años atrás, se consumía promedio por persona y por año 75 kilos. Hoy se consume menos de 50 kilos. Bajó 25 kilos promedio por persona y por año. Y la leche bajó desde el año 2015 en la actualidad, se consume menos. 35 litros menos de leche promedio por persona y por año. Y esto está afectando el desarrollo físico y mental de la niñez argentina. ¿Pero qué le parece? Y le quería preguntar por esto, por lo que viene ahora en noviembre. Fíjese, se lo contamos a la gente, usted lo sabe, Héctor, lo que viene para privados, la inflación de noviembre, que se va a dar a conocer en unos días, fue de 4,6%. Otro número altísimo. Claro, esta es la inflación, que no es alimentos. Alimentos Claro. siempre es más alto. Es más alto. ¿Cierto? Y el 5,84%. Sí, te lo marca claramente. Es lo que se consume. Por eso es que aumentó en cambio el consumo de las polentas y harinas. Y por eso es que aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población como consecuencia de la mala alimentación. Es lo que ven cuando pesan, Isaac. Exactamente. Aparece el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso. En realidad lo más preocupante es que cuando medimos los lactantes de 0 a 2 años, ahí hay un 30% de malnutrición, con prevalencia también de obesidad y sobrepeso. Estamos hablando de obesidad y sobrepeso en lactantes de 0 a 2 años, con lo que obviamente... ¿Puede haber obesidad a tan temprana edad? Y claro, porque cuando vamos y observamos esa situación en las madres o padres que vienen al merendero y pesan y los pesamos y medimos a sus hijos e hijas, y le preguntamos cuál es la causa, cuál cree que es la causa de la situación que están viendo, porque además los padres y madres saben de que su hijo, lo están observando, saben que su hijo o hija tiene un peso que es por encima del promedio de lo que debería ser normal, lo ve, lo sabe. ¿Cuál es la causa de esto? Y que están comiendo la comida de la olla familiar. O sea, no tiene recurso para comprar el yogur, no tiene recurso para comprar la leche, no tiene el recurso para alimentarlo con la papilla, digamos, cuando empiezan a comer sólido. O sea, tienen que comer lo mismo que come la familia. Les hago una pregunta más. ¿Cuál ha sido el efecto de la caída de todos los programas especiales de control de precios esenciales? Todo se cayó todo. No quedó nada. La política de precios cuidados continúa vigente. Son 523 productos que están vigentes hasta el 6 de enero próximo. Ahora, están muy descuidados. El problema hoy de la Argentina, uno de los tantos problemas, es la falta de controles y sanciones. Porque esto es importante. El gobierno
no, tanto el anterior como el actual, porque el programa de precios cuidados arrancó en el año 2014 con el gobierno anterior, cada 3 meses, y este gobierno lo tomó cada 4 meses, es que la adhesión de los supermercados y negocios es voluntaria, pero luego, una vez que se adhirieron, el cumplimiento es obligatorio. Y si por razones que no justifican no están los productos en las góndolas que están en el programa, el Poder Ejecutivo tiene que sancionar a ese supermercado, cosa que no ha venido sucediendo. Este es uno de los problemas fundamentales de la Argentina de hoy, que no se cumplen y no se hacen cumplir las normas legales vigentes. Héctor, Isaac, a los dos muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Pero si se quedan mirando después, van a ver que hay otro modelo que nos va a presentar hoy la gente de la Garganta Poderosa, que nos trae la epopeya del tambo La Poderosa, una forma diferente de producir, después de la pausa.